Lo que haces habla tan fuerte que no me permite escuchar lo que dices. Todos hemos escuchado esa frase. ¿Qué viene a tu mente cuando tú escuchas esa frase? Lo que tú haces habla tan fuerte que no me permite escuchar lo que dices. ¿Qué le viene a la mente? Comportamiento, ¿verdad? No concuerda, no hay como una sintonía. Esta frase resume el corazón de la carta de Santiago. En un mundo lleno de palabras huecas, de palabras vacías, donde cualquiera dice yo soy cristiano. Este libro nos confronta con una verdad que puede resultar un poco incómoda, y es que la fe verdadera se reconoce por lo que hacemos, no tan solo por lo que decimos. Amén. Esta carta, señores, nos lanza un desafío a la coherencia y a vivir conforme a lo que decimos creer. Respecto a esta carta, yo creo que por donde debemos iniciar es por el autor. El mismo autor, si vamos a Santiago capítulo 1, versículo 1, los versículos van a estar siendo pasados en la pantalla. Y vamos a ir todos juntos. Capítulo 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Se identifica automáticamente como el autor. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo, él se identifica como Santiago. Tradicionalmente se ha aceptado a Santiago como Jacobo, el hermano de Jesús. Y posiblemente usted se pregunta, pero ¿por qué dice Santiago y no dice Jacobo? Bueno, es por un tema de traducciones. El nombre de Jacobo en el original es Jacobo, y de ahí se fue haciendo la traducción a Jacobo, a Jaco, y luego en un momento se tradujo como Iago o Tiago. Y entonces luego viene y se le pone el santo Tiago, y de ahí viene el nombre de Santiago, pero se refiere precisamente a Jacobo, el hermano de Jesús. Podemos ver que era su hermano en Mateo 13:55, donde el texto dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, como dice, Jacobo, José, Simón y Judas? O sea que estamos hablando de este Jacobo que cita como hermano de Jesús. En un momento también se entiende de que no era creyente. Por ejemplo, en Juan 7:5 dice: ni aun sus hermanos creían en él. Y obviamente cuando habla de sus hermanos que no crean en Cristo, incluye, ¿verdad?, a Jacobo. También vemos que cuando Jesús está eligiendo a los 12 discípulos, pues él no se encontraba en ese momento, por lo que entendemos que posiblemente en un inicio no era creyente. También es importante resaltar que fue un apóstol. Primera de Corintios 15:7, si lo pueden leer, dice: después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles, y está hablando de Cristo. Y una de las características, una de las condiciones que debía tener un apóstol es haber visto, ¿verdad?, a Cristo. O sea, Jacobo vio a Cristo después de su resurrección, lo cual lo hace un testigo ocular importantísimo. Algo importante también que nosotros podemos ver en Hechos 15, como en el concilio que estaban los apóstoles, Santiago toma la palabra con liderazgo, cita el Antiguo Testamento y deja claro el mensaje de que este evangelio es para todos. Este evangelio incluía a gentiles e incluía a judíos. La salvación era para todos, y ahí habla del liderazgo y la autoridad que tenía aún en medio de los apóstoles. También habla Gálatas 1 del 18 a 19 de que este Santiago también era resaltado, reconocido como un líder en la iglesia de Jerusalén. El texto dice, si lo están viendo, Gálatas 1 del 18 al 19: entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro. Ahí está hablando el apóstol Pablo.
y estuve con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino, ¿qué dice? Sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahí lo reconoce como hermano del Señor, y que faltaron apóstoles por ver, pero él vio a Jacobo. Pero algo importante que dice, que fue líder de la iglesia en Jerusalén. Es hermano del Señor, es una persona con liderazgo, con autoridad, y está liderando la iglesia en Jerusalén. Por último, pero no menos importante, este Jacobo también era considerado una columna del evangelio. Gálatas 2:9 dice: y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como, dice, eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué hemos visto del autor? Era hermano de Jesús, un apóstol con liderazgo y autoridad, y era considerado una columna del evangelio. ¿Por qué eso es importante? ¿Quién me puede decir brevemente? Eso es importante porque lo que dice es que su escrito es totalmente autoritativo para nosotros hoy. Lo que él dijo es palabra de Dios hoy. Amén. Entonces es importante que estamos viendo no tan solo un testigo ocular, un testigo de primera mano, sino una persona validada por los apóstoles con la autoridad apostólica. Algunas evidencias a favor de su autoría, solo citemos 3. Su lenguaje y estilo judío cristiano encaja con un contexto de esta iglesia del primer siglo, esta iglesia que se está prácticamente formando. El contenido y tono pastoral concuerda con lo que ya vimos en Hechos 15 en esa reunión. Y también su escrito está lleno de referencias al Antiguo Testamento, especialmente citando los profetas y la ley, que era algo muy importante para un judío cristiano del primer siglo. Imagínese usted, estos que salen del judaísmo, vienen a la fe cristiana y necesitaban que el evangelio que se le estaba predicando tuviera un fundamento y una base en sus raíces. ¿Desde dónde salió este Cristo? ¿Desde dónde vino? Entonces, por eso era importante que esos cristianos del primer siglo conocieran la ley, los profetas y el Antiguo Testamento. Respecto a la fecha de la escritura, para ir avanzando, probablemente fue escrito en un tiempo muy temprano, aun cuando la prioridad era el comportamiento de las comunidades cristianas en formación. Se cree que fue el primer escrito, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, lo cual hace mucho sentido porque lo que Santiago hace es explicar cómo el evangelio se lleva a la práctica, cómo vivir el evangelio de manera práctica. Y yo creo que para un nuevo creyente es sumamente importante entender cómo esta teoría, esto que yo estoy aprendiendo, cómo lo vivo. Y es precisamente lo que hace Santiago. Estamos hablando de que la mayoría de historiadores coincide en que la fecha se ubica entre los años 44 al 49 después de Cristo. Y la razón principal por la que se cree esto es porque en Hechos 15 se habla de ese concilio de Jerusalén que fue aproximadamente en el 49 después de Cristo, y vemos que en la carta de Santiago él nos cita lo que pasó, lo que habló, lo que se dijo en ese concilio, y por eso se cree que fue antes del 49. Respecto a la audiencia, Santiago 1:1 especifica a quién está dirigido. ¿Van conmigo? Santiago capítulo 1, versículo 1. El texto dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿a quién él se dirige? A las 12 tribus que están en la dispersión, y da el saludo. Pero ¿a qué se refiere con las 12 tribus que están en la dispersión? ¿Alguien recuerda cuando vimos Hechos? Correctamente, cuando se habla de las 12 tribus se habla precisamente del pueblo de Israel,
Luego de la crucifixión de Cristo, nosotros vemos esa iglesia perseguida en Hechos, y Dios en su misericordia, decíamos en la clase de Hechos, usó la persecución para la propagación del evangelio. Cómo Dios obra por senderos misteriosos, ¿verdad? Usó la persecución, usó quizás la espada para que la iglesia se diseminara por todo el mundo antiguo. Y precisamente en esa dispersión, en esa propagación, el evangelio crece, y esta carta se llama una carta general porque está hablando a todos esos judíos cristianos que están diseminados o regados por las naciones. Así que probablemente lo que vemos es que Santiago está usando su liderazgo con la iglesia y algo importante, ese corazón pastoral para esos creyentes que estaban dispersos y ellos pudieran recibir esta carta. Ahora vamos a pensar esto. ¿Cuál era la condición? ¿Cómo se sentía un creyente que estaba disperso, que estaba siendo perseguido, que estaba fuera de su pueblo? Es difícil. Señores, si es difícil ser creyente en el ambiente quizás de comodidad en el que nos encontramos, imagínense en ese contexto. Fuera de su tierra, enfrentando persecuciones, enfrentando diversas pruebas, desigualdades sociales, maltratos. Por eso era importante esta carta pastoral que da un seguimiento, pero también da un aliento de una vida práctica en Cristo, y que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero debemos de estar confiados porque el Señor venció el mundo. Así que era importante, probablemente necesitaban como iglesia, necesitaban herramientas de primera mano que les ayudaran en su caminar cristiano. A modo general, vamos a ver algunos datos generales del libro o de la carta. El primero dice que el enfoque de esta carta es ético y práctico, más que doctrinal. Su meta principal es mostrar cómo debe vivirse la fe cristiana. Cuando nosotros nos acerquemos a estudiar Santiago, vamos a ver constantemente el evangelio de manera práctica. El evangelio, cómo vivirlo. Algo importante también es que contiene una mayor frecuencia de verbos en modo imperativo, más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Hay instrucciones, exhortaciones y advertencias de maneras claras. ¿Por qué es importante eso, mis hermanos? Estamos hablando de un corazón pastoral que está guiando. ¿Quiénes de los que están aquí tienen hijos? Cuando usted habla con sus hijos, le dice: mira, yo creo que si tú pudieras, que recoge tu habitación, pero si tú puedes. Así es que hablamos con nuestros hijos. Recoge la habitación, haz tal cosa, ve a bañarte, haz tal cosa. O sea, nosotros hablamos generalmente dando una exhortación, un mandato, y es lo que nosotros vemos en esta carta. Hay un teólogo, Douglas Moo, que señala que más del 50% de los versículos de Santiago contienen imperativos o exhortaciones. Más del 50% es una orden, es un mandato con firmeza. El reconocido erudito del Nuevo Testamento, Craig Blomberg, también menciona que Santiago parece un sermón pastoral lleno de llamados a la acción. Lleno de llamados a la acción. Vida práctica, memorice eso, mi hermano. Vida práctica cristiana, llamados a la acción, imperativos, mandatos, es lo que nos vamos a encontrar en este libro. Vamos a ver algunos ejemplos de imperativo en el libro de Santiago. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y ya ustedes saben cómo sigue el texto, pero ¿qué le dice? Tened, tengan. Es un mandato, es un imperativo. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice Santiago?
Pídala. Ven la orden, el mandato. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra, un mandato. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 4:7. Están poniendo los textos, ¿verdad? Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. Ahí hay dos mandatos: sométanse a Dios y resistan al diablo, y huirá de vosotros. Por último, solo elegimos 5, pero como decíamos, la carta está llena de esos mandatos. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Está abriendo la oportunidad de que si tú puedes, si tú quieres, si se te hace fácil, si es posible, confiesa tus ofensas uno a otro. No, confesaos, un imperativo, un mandato. Y dice: gracias. Y orad uno por otros, orad, otro mandato, para que seáis sanados. Así que vimos ahí algunos 5 ejemplos, pero la carta completa está llena de imperativos en más de un 50%. Hagan, tengan, resistan, sométanse, confiesen. Así que de una manera u otra, cuando estudiemos esta carta, debemos ver eso. El propósito de la Escritura, el propósito de esta carta, lo podemos descubrir por el énfasis que ella misma revela. Cuando nosotros vemos el énfasis, lo que se repite, lo que el autor está tratando de resaltar constantemente, nos vamos a dar cuenta que es exhortar a su audiencia que la fe genuina en Jesús no es solo una confesión verbal, sino una vida transformada que se manifiesta en una obediencia activa, en una justicia práctica, en amor al prójimo, humildad y dominio propio, especialmente al enfrentar pruebas, injusticias y desafíos éticos. De modo más sencillo, una fe que no produce obras visibles en realidad es una fe muerta. Una fe que no produce obras visibles es una fe muerta. Por eso en un momento Santiago dice: muéstrame tus obras, muéstrame tus obras. De una manera u otra, esa fe debe de tener obras. Santiago quiere mostrar que la fe que no produce frutos visibles es inútil o es muerta. No basta con decir que se cree. Esa fe debe mostrarse en el carácter y en las acciones. Amén. Es una fe práctica. Ahora vamos a ver una visión capítulo por capítulo sobre este libro. Es importante resaltar que la estructura de este libro es un poco compleja. Posiblemente en una carta paulina usted se va a encontrar que del capítulo 1 al 3, por ejemplo, Efesios, habla un tema. Y del capítulo 3 algo al 6 habla otro tema y lo va conectando. En esta carta, los temas no necesariamente tienen esa conexión, esa secuencia. Santiago está hablando de un tema y de repente salta al otro, ¿verdad? Y por eso quizás la estructura es un poco compleja, ya que parece más un escrito sapiencial o de exhortación con un estilo muy similar al de Proverbios, a esa literatura de sabiduría. Sin embargo, nosotros trataremos de ver por encima parte del contenido de cada capítulo. Quiero, ¿verdad?, hablarle de que esta estructura la tomé de un estudio que hizo nuestro pastor Dionis, que me la compartió, y de verdad que creo que es la estructura más correcta, si pudiéramos decir así. Capítulo 1, ¿qué vemos? El saludo. Santiago se presenta como ese siervo de Dios
y se dirige a las 12 tribus que están en la dispersión. Capítulo 1 del 2 al 18 habla de cómo responder ante las pruebas y las tentaciones. Por eso no sé si recuerdan el versículo de 2 al 4 que dice estar en sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Luego en el 13 dice, si alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Entonces, del 2 al 18 básicamente nos habla de cómo responder ante las pruebas y las tentaciones. Capítulo 1 del 19 al 25 dice que debemos ser hacedores de la palabra. Muy bien. Versículo 19, un hacedor debe ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, y habla de que la ira no obra la justicia de Dios. Gracias. Así que debemos ser hacedores de la palabra. Capítulo 1 del 26 al 27 habla de cómo se ve en la vida práctica esa piedad verdadera. Y la forma de verla primero es refrenando la lengua, versículos 27, y dice también atendiendo las necesidades de las viudas y de los enfermos. Esa piedad verdadera se ve de esa forma. Capítulo 2, versículos del 1 al 13, la fe en Cristo no hace acepción entre ricos y pobres. ¿Están conmigo? En la iglesia de Cristo no debemos de tener favoritos. Todos deben ser tratados de igual forma. Y aquí habla el texto de cuando llega a la iglesia una persona con el anillo de oro y una ropa lujosa, y luego llega otro que la ropa no es lujosa. No debemos hacer acepción de personas. Es lo que nos enseña Santiago. La fe en Cristo no hace esa acepción entre ricos y pobres. Capítulo 2 del 14 al 26, una fe genuina demuestra buenas obras. ¿Cómo yo puedo decir que soy un creyente verdadero y mi comportamiento y mis acciones no son coherentes con lo que yo profeso ser? Así que una fe genuina demuestra buenas obras. La fe, versículo 17, si no tiene obras está muerta, dice Santiago. Capítulo 3, del 1 al 12, habla de que una persona madura sabe refrenar su lengua. Habla de cómo un freno, ¿verdad?, es pequeño y puede frenar un caballo. Luego te habla de que un timón pequeño mueve una gran nave. De igual forma, la lengua es pequeña, pero puede hacer grandes cosas. ¿Cuántas relaciones destruidas por no saber detener la lengua? ¿Cuántos conflictos, cuántas guerras, cuántas situaciones por una lengua sin freno? Así que una persona madura debe saber frenar su lengua. Es pequeña y la compara, ¿verdad?, como esa pequeña llama que tiene la capacidad de incendiar todo un bosque. Así que de manera, ¿verdad?, lo que nos enseña Santiago en el capítulo 3, versículo del 1 al 12, es que una persona madura sabe refrenar su lengua. Capítulo 3, del 13 al 18, esa es otra parte de la estructura. La sabiduría de lo alto produce una conducta santa y una actitud apacible, sin arrogancia, sin hipocresía, sin celos amargos, sin esas ambiciones que no agradan a Dios. Una conducta santa y una actitud apacible. Capítulo 4, versículo 1 al 10. La sabiduría debemos de identificar y arrepentirnos de la doblez de la mente. Es básicamente lo que trata el capítulo 4 del 1 al 10. Pedir al Señor no conforme a nuestros deseos. Dice Santiago, nosotros pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Dice, porque pedimos mal. ¿Conforme a qué? A mi deleite, a mis deseos.
Entonces, nosotros, ¿verdad?, debemos de identificar y arrepentirnos de esa doblez de mente y pedir al Señor conforme a lo que el Señor nos establece. Capítulo 4, 11 al 12 dice: los que cumplen la ley no juzgan a su prójimo. Del 13 al 17, el mismo capítulo 4, una reprensión a quienes creen que controlan su vida y su futuro. Y ahí habla de que ellos planifican, pero ellos no saben del día de mañana, ¿verdad? Así que de una manera u otra, señores, el mensaje es hacer sensatos en este capítulo, en este texto, sobre confiar en la esperanza de que es el Señor que controla nuestras vidas. Capítulo 5, del 1 al 11, hace un contraste entre quienes confían en las riquezas terrenales y quienes esperan con paciencia la venida del Señor. Y hace una ilustración de que así como el labrador espera el fruto precioso de la tierra, así nosotros debemos esperar en el Señor, sabiendo que eso sucederá. Capítulo 5, 12 habla de no jurar, hablar con verdad, y habla aquí de que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. No debemos estar jurando. Ya estamos terminando, mis hermanos. Capítulo 5, del 13 al 18, una comunidad fiel ora en medio del sufrimiento y la enfermedad. Y yo creo que este es un punto bastante importante de la carta de Santiago. ¿Está alguno enfermo? Haga oración. ¿Recuerdan? Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver de manera práctica eso hoy? ¿Estamos orando por nuestros hermanos? ¿Estamos orando por las necesidades de la iglesia? ¿Estamos orando por los enfermos? ¿Verdad? Es un llamado que nos hace Santiago a la oración. Si alguno está alegre, que cante alabanzas también, dice este texto. Y por último, capítulo 5, versículos del 19 al 20, habla de el valor de restaurar a quienes se desvían del camino de la verdad. Debemos mostrar misericordia con aquellos que por alguna u otra razón se han desviado de la verdad. Así que, como pudimos ver en esta estructura de capítulo por capítulo del libro o de la carta de Santiago, todo se trata, mis hermanos, a modo de resumen, de un evangelio práctico. ¿Se entiende eso? El libro de Santiago, todo lo que está apuntando es un evangelio llevado a la práctica, a las obras. Pero nos encontramos en el punto número 7 con un desafío teológico que presenta el libro de Santiago. Quizás antes era un desafío más complejo, estaba más latente que hoy en día. Sin embargo, nosotros podemos citarlo, y que cuando estudiemos el libro de Santiago, nosotros podemos tener claro esa aparente diferencia con los escritos de Pablo, que nosotros estamos convencidos de que no lo es. Martín Lutero, fruto del contexto en el que se encontraba, llamó este libro la carta de paja. Y la razón principal era que Lutero estaba profundamente involucrado en la reforma, luchando contra la enseñanza de esa salvación por las obras que hablaba la Iglesia Católica. Y en ese momento Santiago parecía una amenaza a la doctrina de la justificación solo por la fe. Entonces, posiblemente lo que estaba sucediendo era que la Iglesia Católica en ese momento se apoyaba de algunos versículos de Santiago para tratar de justificar que la salvación era por obras. Entonces eso trajo, ¿verdad?, un debate, trajo un desafío teológico versus la fe salvífica o la fe salvadora versus las obras para salvar. Así que cuando nosotros vemos, por ejemplo, Santiago 2, del 14 al 26, parece contradecir la enseñanza de Pablo en
Romanos y en Efesios, pero vamos a verlo rápidamente. Los versos del 17 al 19 dice: así que la fe por sí misma, si no tiene obras, ¿cómo está? Dice Santiago, muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Ahí está hablando. También los demonios tienen la información. El tema no es tener la información. ¿Cuáles son las obras que tú estás haciendo que determinan que esa fe es genuina? ¿Se entiende bien eso? Entonces, podemos entender que esto contradice lo que Pablo está diciendo en Romanos 3:28. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Estamos viendo que en el verso 24 de Santiago dice: el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora en Romanos 3:28 vemos que Pablo dice que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Ven una aparente contradicción? Pero también veamos Efesios 2, del 8 al 9. Dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces ahora viene la pregunta: ¿y quién está diciendo la verdad? ¿Quién tiene la razón? Los dos, ¿verdad que sí? Santiago y Pablo no se contradicen, sino que usan la palabra fe y justificación en contextos diferentes. Pablo se opone a la idea de ganar la salvación por cumplir la ley. Tú no eres salvo por lo que tú haces. Esto es un regalo, esto es por gracia, esto es un regalo inmerecido. No hay nada que yo haga humanamente para ganar mi salvación. Ahora bien, lo que Santiago dice es que él está combatiendo esa fe muerta, que es meramente intelectual, que no produce frutos. Para Santiago, las obras son evidencias de una fe viva, mientras que para Pablo la fe verdadera produce frutos, pero no es causada por ellos. ¿Se entiende eso? Ambos se complementan. Uno dice: la fe es lo que me salva, pero esa fe me tiene que llevar a producir frutos de arrepentimiento. Esa fe me tiene que llevar a producir una obra. Esa fe viva tiene que corresponderse con un estilo de vida, con obras. No puede quedarse en lo intelectual. Por eso Santiago dice: y si tú dices que tú tienes fe y tu hermano tiene hambre y tú le dices: ve en paz, ve con Dios, el Señor te dé alimentos, tú no estás obrando. Esa fe se preocupa por las necesidades del hermano. Esa fe se comporta de una manera coherente con lo que ha creído. Y es precisamente lo que está haciendo Santiago. Se están complementando. Así que no hay una contradicción como se creía quizás en el primer siglo, sino que estamos hablando de una posición que complementa a la otra. Pablo dice: yo estoy salvado por medio de la fe, que no es mía, es un don de Dios. Y Santiago a partir de ahí dice: esa fe que es un don de Dios me debe llevar a comportarme de una forma. Aún en términos de la vida cristiana, o sea, como la palabra salvación. La palabra salvación en la Biblia a veces se refiere al momento en que tú eres justificado, o sea, cuando tú crees en Cristo, pero a veces la salvación es sinónimo de santificación. De santificación, y correcto. a veces es sinónimo de la salvación futura, de cuando tenga el día del juicio. Entonces, con la palabra justificación también pasa lo mismo. No siempre en la Biblia la palabra justificación significa lo mismo. Correcto. Por ejemplo, cuando Cristo dice: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Está usando la palabra justificación, pero no es la misma forma que la usa Pablo. Porque cuando Cristo le dice a los fariseos: ustedes son los que se justifican a sí mismos, pero Dios ve sus corazones. O sea, ahí está diciendo: ustedes son los que creen que son justos. Correcto. Entonces, posiblemente, ¿verdad? También una explicación al uso del término es ese. La palabra justificación
como Santiago lo está usando, puede ser que tenga esa excepción de como demostrar que ese es justo, que es diferente a como lo usa Pablo, que es el momento de que uno cree en Cristo y que uno es declarado justo. O sea que también Correcto. eso también, o sea, para poder explicar un poco el uso de la palabra justificación y que no parezca una contradicción. Claro, y yo creo que cuando Cristo nos justifica, ¿verdad? Que es una obra de Él, al final yo debo de vivir a partir de ahí conforme a que ya fui justificado en el Señor. Y yo creo que por ahí es que Santiago está hablando de esa manera de vivir práctica luego de. Mi hermano. Primero decir que la vida de Santiago me recuerda a la vida de Pablo. Santiago y sus hermanos fueron prácticamente perseguidores de Jesús. Pues llegaron inclusive a decirle, vete de aquí, Sí. lleva eso a otro sitio. No creyeron. No creyeron. Sin embargo, cuando Cristo se les reveló, se apareció, luego de morir, la obra del Espíritu Santo fue hecha y él creyó, convirtiéndose en un líder de la iglesia. Correcto. Recuerdo haber leído de un siervo del Señor que decía, el evangelio es más noticia que teología. Entonces, si es noticia, los creyentes, ¿cómo llevamos esa noticia? La llevamos verbalmente, predicando las Escrituras, pero yo entiendo que sobre todo con nuestras obras, Definitivamente. con nuestro obrar, que es lo que dice Santiago. Una fe sin obra es una fe muerta. Amén. Amén. Por eso precisamente iniciábamos con la frase de que lo que tú haces habla tan fuerte que no me permite escuchar lo que tú dices. Nuestra fe, nuestro comportamiento habla más que las palabras que decimos. Quiero que veamos unas aplicaciones finales sobre la carta de Santiago. Voy a hacer, por un tema de espacio, ¿verdad? La resumí en una, pero aquí yo la voy a detallar. Dicho de manera resumida, Santiago llama al creyente a evaluarse y vivir una fe activa, coherente y transformadora. Debemos tener coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Entender que una fe activa produce, debemos entender que una fe activa produce obras visibles. Debemos evitar una vida de religiosidad externa, desconectada de una vida ética y compasiva. Visto de manera más detallada, una aplicación puede ser o sería que debemos enfrentar las pruebas con gozo, sabiendo que producen paciencia y madurez en la fe. Esto debe llevarnos a confiar en Dios en momentos de dificultad, buscando su guía en oración. ¿Cuántos creen que es una aplicación que podemos sacar de Santiago? Otra aplicación que podemos sacar es que debemos ser hacedores de la palabra, es decir, reflexionar diariamente sobre cómo aplicar las enseñanzas de la Biblia en nuestras vidas, buscando oportunidades para demostrar el amor de Dios con acciones. Nosotros debemos de pasar de ser esos oidores a ser hacedores de la palabra. Otra aplicación que nos enseña Santiago es que debemos servir a los demás con amor y compasión, tratándolos con respeto, sin prejuicios, sin hacer acepción de personas, entendiendo que todos tienen el mismo valor para Dios. Otra aplicación es que debemos aprender a refrenar nuestra lengua, siendo prudentes al hablar, evitando críticas destructivas y promoviendo palabras que bendigan a otro. Nosotros debemos de ser cuidadosos con lo que decimos. Otra aplicación que podemos sacar de la carta de Santiago es que debemos aprender a no depender de lo material, sino de Dios. Usar nuestros recursos, poco o muchos, para glorificar a Dios
y ayudar a los necesitados con generosidad. Otra aplicación, y ya, ¿verdad? Concluyendo, debemos usar la oración como un arma poderosa y esencial en nuestras vidas, orando por los enfermos, orando por las necesidades de los hermanos, orando por la iglesia, etcétera, etcétera. Y por último, pero no menos importante, debemos aprender el maravilloso valor de restaurar al caído, de buscar con misericordia a quienes se desvían del camino de la verdad, entendiendo que la restauración es un acto de amor. Amén. Que el Señor, mis hermanos, nos ayude, nos anime, como yo decía en el principio, a que podamos vivir un evangelio práctico, vivir un evangelio no entendiendo que somos salvos por obra, pero que esa salvación que el Señor ha dado a nosotros se manifiesta y se evidencia en que nos comportamos de una manera digna del Señor.